nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San Ignacio de Loyola, ruega por nosotros. Comenzando la Semana Santa, también comenzamos la tercera semana de estos santos ejercicios. Semana del todo importante porque buscamos confirmar lo conformado. ¿Se acuerdan que el fin de la primera semana era reformar lo deformado? El fin de la segunda semana, semana de elecciones y demás, aunque pueden seguir también ahora, era conformar con Cristo lo reformado. Y aquí vamos a buscar confirmar lo conformado, confirmar con la pasión de Cristo lo que ya hemos tratado de conformar con su vida. Es decir, traté de ir meditando los misterios de Cristo, contemplando su vida, iluminando con su vida la mía, tomé decisiones, hice un plan de vida, o quizás, repito, lo pueden ir haciendo, pero esa es la idea de la segunda semana. Ahora hace falta que yo confirme con la pasión de Jesús eso que he visto, esa decisión de seguir a Cristo Rey, esa voluntad del tercer binario, ese estar en la bandera de Cristo, buscando en lo posible la humillación, buscando imitar a Cristo en todo lo que más pueda en mi vida, sobre todo en sus sufrimientos. Va a decir así el padre Casanovas: en este estado de espíritu se halla el ejercitante al salir de la segunda semana. Ha hecho entrega a Dios de su persona y de sus cosas, como lo había prometido al entrar en Cristo Rey. Pero cuando salga del recinto sagrado, donde solo respiraba sobrenaturalismo y palpe la realidad de la vida que ha determinado llevar, la perspectiva que se presente ante sus ojos entrañará dificultades serias y muy graves. Su voluntad entonces será tan firme que se encare con todo, aún con la misma muerte, para ser fiel a las verdades y promesas que ahora tiene y guarda como rico tesoro de su espíritu. Corre el peligro de que la realidad lo zarandee y le haga perder el tino. San Francisco Javier, que fue uno de los espíritus más fuertes en hacer y padecer grandes cosas por Dios, escribió desde la India a sus hermanos de la compañía una carta interesantísima, y en ella ponderaba la gran diferencia que hay entre ofrecerse en el retiro de la oración a perder la vida por Jesucristo y en verse expuesto a perderla de hecho. Llegada la hora del sacrificio, dice San Francisco Javier, que la inteligencia se oscurece y no se entiende el sentido de la sentencia evangélica que dice: el que quiere perder la vida por Jesucristo la salva, y el que quiere salvarla la pierde. Aquel latín tan claro del Evangelio, dice agudamente el santo, se convierte entonces en una lengua entrevesada que no hay quien la entienda. No es lo mismo, entonces la decisión, las cosas que veo claro en la oración, las decisiones que tomo y después enfrentarme a la realidad de esas cosas que he visto, que he decidido. Sigue el padre Casanovas: la razón de esto está en que la inclinación que sentimos a los bienes materiales ha llegado a convertirse en nosotros casi en una naturaleza, y por este cauce podría escapársenos todo el fruto del ejercicio. ¿Qué hay que hacer para asegurar la clarividencia de la inteligencia y con mayor empeño aún la perseverancia de la voluntad para cuando los conflictos se presenten? Nos parece que para lograrlo no hay manera ni más acomodada ni más eficaz que trabajar por llegar a la transformación y a la unión de vida de muerte con Cristo crucificado. Es decir, el Christu crucifixus sum cruci de San Pablo. Estoy clavado en la cruz juntamente con Cristo, y no vivo yo, o más bien no soy el que vivo, sino que Cristo vive en mí. La vida que vivo ahora en esta parte la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo a la muerte por mí. Todo eso de Gálatas, varios versículos, capítulo 2, versículo 9 y 20, capítulo 6, lo que citamos un poquito más abajo. Vida nuestra es esta, que no contenta con morir en Cristo crucificado,
vive sepultada con Él hasta la muerte y con Él ha de resucitar. Ahí Gálatas 6:4. Bien, mucha tela que cortar, mucha materia que meditar aquí, que pensar un poquito, que rumiar los efectos, los fines que busca San Ignacio entonces en esta tercera semana. Que yo rubrique, que yo certifique, que yo confirme con los ejemplos más acabados de virtud del Señor y me enamore de sus sufrimientos y de su cruz, para que cuando los propósitos que he tomado me pidan sacrificio, yo pueda entonces generosamente seguir el camino emprendido. Es lo que decíamos. No hay una santidad más objetiva que la de la segunda manera de humildad. ¿Qué más se puede hacer que eso? Que evitar todo pecado aún el venial, que tener una indiferencia absoluta. Pero para vivir la segunda manera de humildad hay que al menos tender a la tercera. Al menos tender a llevar con alegría nuestra cruz, a crucificarnos con el Señor. La cosa más natural, dirá el padre Casanova, es que, conociendo el alma este misterio de la cruz del Señor, se lance enamorada a la cruz para ser crucificada con Jesucristo. Debemos, como dice San Pablo, completar en nuestro cuerpo lo que le falta a la pasión de Cristo. Colosenses 1:24. Y San Ignacio de Antioquía, cuando disuadía en esas cartas que escribía a sus fieles que lo dejaran morir por Cristo, lo estaban llevando a Roma para matarlo y él quería morir. Decía: permitid que imite la pasión de mi Dios. San Ignacio de Antioquía es alguien a quien le tenía mucha devoción San Ignacio, y hay quienes dicen que es el nombre que él tomó, Ignacio, nombre latino, porque él tenía otro nombre que era Íñigo, es por San Ignacio de Antioquía, por la devoción que tenía a este santo. Toda la vida del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, fue un camino hacia la cruz. Toda la vida fue buscar hacer la voluntad del Padre, pero la voluntad del Padre terminaba en ese acto, el más importante de su vida, de la redención del mundo por su pasión, muerte y resurrección. Por eso el Señor va a decir: ardientemente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, Lucas 22:15. Si ardientemente esperaba que llegara ese momento, esperaba entregarse por nosotros. También: fuego he venido a traer sobre la tierra, ¿y qué quiero sino que arda? Con un bautismo tengo que ser bautizado, y qué angustiado estoy hasta que se cumpla. Lucas 12:49. Palabras muy profundas y que nos hablan del corazón de Jesús, ¿no? Ese bautismo del cual habla Cristo es la cruz. Está angustiado porque no llega, no se cumple. Y ese fuego que ha venido a traer es el fuego del amor, de la caridad, que tiene su expresión y su expansión más cabal en la pasión. Y ahí siempre reflitiendo en nosotros, que naturalmente estamos inclinados a absolutamente lo contrario, a evitar toda cruz, todo dolor, todo sacrificio. Tenemos que buscar entonces en esta semana, y sobre todo aprovechando que es Semana Santa, santa porque sí, meditamos las cosas más santas de la vida de Jesús, pero santa también porque es la que más nos santifica, donde el Señor derrama más gracia sobre su iglesia, sobre nosotros. Aprovechemos entonces y pongamos todo de nuestra parte para sacar todos los frutos que el Señor quiere otorgarnos, que en definitiva no es otra cosa que enamorarnos del crucificado. San Juan Crisóstomo dirá: vemos que el Señor había predicado muchas veces que sucedería su pasión y siempre se mostraba deseoso de padecerla. Vamos a adentrarnos entonces al misterio que nos toca aquí, que es el misterio de la agonía de Jesús en el huerto de los olivos, del cual relata San Ignacio en el número 290. De los misterios hechos desde la cena hasta el huerto, y ahí nos dicen qué lugar de la Escritura tenemos que buscarlo. Agonía, ¿no? Significa del griego agoné, es lucha. Tuvo una lucha el Señor contra la muerte. Triste está mi alma hasta la muerte. Leemos entonces Mateo 26, 36 al 46. Entonces va Jesús con ellos a una propiedad llamada Getsemaní y dice a sus discípulos: sentaos aquí mientras voy allá a orar. Y tomando consigo a Pedro y a los 2 hijos del Zebedeo, comenzó a sentir tristeza y angustia.
Entonces les dice: mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Otra traducción dice: mi alma está triste hasta el punto de morir. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Viene entonces donde los discípulos y los encuentra dormidos y dice a Pedro: ¿con que no habéis podido velar 1 hora conmigo? Velad y orad para que no caigáis en tentación, que el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo por segunda vez, oró así: Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Volvió otra vez y los encontró dormidos, pues sus ojos estaban cargados. Los dejó y se fue a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Viene entonces donde los discípulos y les dice: ahora ya podéis dormir y descansar. Mirad, ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. En nuestras manos, ¿no? Somos pecadores. Levantaos, vámonos, mirad, que el que me va a entregar está cerca. Bueno, conocía la historia, pero tenemos que verla con otros ojos, con ojos más de fe, con ojos más de comprometernos nosotros en el relato. Somos parte de lo que sucede allí, parte muy importante porque somos causa, importante porque Jesús lo hace para nosotros. ¿Cómo lo vamos a poder meditar más de una vez? Para la composición del lugar, entonces, vemos cómo el Señor desde el cenáculo, ahí abajo lo pueden observar, se dirige por la puerta que se ve en la muralla a mano derecha, pasando por el valle del Cedrón, un pequeño valle que había entre el monte de los Olivos y el monte donde estaba el templo. Se dirige entonces a Getsemaní. Allí en ese lugar donde solía juntarse con los apóstoles a rezar, está ahora esta iglesia, que a propósito, así como la del Tabor, estaba pensada que tuvieron una iluminación especial durante el día. Esta, por ejemplo, está hecha de tal manera que parezca una estructura pesada, porque si no es alta, es ancha, a propósito, para tratar de significar el peso que sintió Jesús en ese lugar. Estos retoños son de los olivos de ese tiempo. La ciencia ha corroborado el dato. Son troncos muy gruesos. No llega quizá a verse tan claro en la foto, pero hablan de troncos realmente muy antiguos. Y aquí dentro de la iglesia entonces la piedra donde se recuerda puntualmente que el Señor oró esta oración de agonía, que tanto nos tiene que ayudar a nosotros a imitarlo. Y algunas pinturas que pueden ayudarnos, como decíamos ayer. Quizás lo mejor es ver la película de La Pasión de Mel Gibson para tener imágenes, ¿sí?, en algún sentido quizás inmejorables de este misterio, de lo que sigue, pero al menos quedarnos aquí en la agonía entonces del Señor y en esa lucha por aceptar la voluntad del Padre, y la lucha sobre todo contra la muerte que quería arrebatar a Cristo antes de tiempo. Agonía entonces de Jesús, de la cual tenemos que nosotros que participar, uniendo nuestros dolores a lo suyo, nuestro corazón al suyo. San Ignacio nos va a traer en 2 peticiones distintas, que las cito ahora, lo que va a tener que ser para nosotros, así como la segunda semana decíamos, conocimiento interno del Señor que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga. Bueno, ahora vamos a decir estas peticiones siempre. Número 193, demandar lo que quiero ser aquí: dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados va el Señor a la pasión. Dolor, sentimiento y confusión,
¿Por qué? Porque por mis pecados. O sea, no es algo que se dice porque suena bonito. Jesús está ocupando mi lugar. Yo tendría que estar donde está Él. Es cierto que mi sacrificio no sería agradable al Padre como el de Él, infinitamente menos agradable al Padre. Pero en justicia es mi lugar. ¿Sí? Por mis pecados va, Señor, a la pasión. Muere por mí. Yo soy el causante, pero también yo soy el agraciado. Muere por amor a mí. Gálatas 2:20, ¿no? Me amó y se entregó por mí. También me confunde eso, porque me confunde que Él ocupe mi lugar siendo yo el pecador, siendo yo hombre y Él siendo Dios. Y me confunde que Él ocupe mi lugar porque me confunde que me ame tanto. ¿Cómo puede amarme tanto? También eso produce una confusión de otro orden, si se quiere, pero ¿cómo me puede amar tanto a mí? De hecho, no es fácil convencerse de eso, ¿eh? Muchos problemas espirituales que tenemos o que no avanzamos en la vida espiritual es porque no terminamos de convencernos de que Jesús nos ama tanto. Y en el número 203 va a decir San Ignacio, en otra meditación, porque no vamos a hacer todas las que él presenta porque no da el tiempo, dice demandar lo que quiero, lo cual es propio de demandar en la pasión, dolor con Cristo doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. Otra vez, por mí. Y algunos puntos que trae San Ignacio a considerar cuando presenta los misterios, los decimos ahora, esto lo pueden volver a evocar, quizás también lo puedo hacer yo en las próximas meditaciones, porque es para todos los misterios de la pasión del Señor. Dice en el número 195, considerar lo que Cristo nuestro Señor padece en la humanidad o quiere padecer según el paso que se contempla, según el misterio. Y aquí comenzar con mucha fuerza a esforzarme a doler, tristar y llorar, y así trabajando por los otros puntos que se siguen, ¿no? Buscar entristecerme, buscar llorar si fuera posible, y trabajar en eso con mi meditación, mi contemplación y mi súplica al Señor. Número siguiente, 196, considerar cómo la divinidad se esconde. Es a saber cómo podría destruir a sus enemigos y no lo hace, y cómo deja padecer la sacratísima humanidad tan crudelísimamente. Punto siguiente, 197, considerar cómo todo esto padece por mis pecados, etc. ¿Y qué debo yo hacer y padecer por él? En la primera semana nos había dicho qué debo hacer por Cristo, y ahora nos agrega qué debo hacer y padecer. Porque claro, al verlo a Cristo padeciendo por mí, lo que debo hacer también implica la aceptación de la cruz. También nos pide San Ignacio que cambiemos algunas adiciones. ¿Se acuerdan de las adiciones, esos agregados, esas cosas, esos consejos que nos daba San Ignacio para aprovechar cada semana? Entonces la primera semana no pensar cosas que nos motive a risa, porque en definitiva teníamos que buscar el dolor de los pecados. En la segunda semana traer muchas veces la vida de Cristo. Bueno, aquí va a decir que hay que cambiar la sexta y la segunda edición. Dice, la segunda será luego en despertándome, poniendo delante de mí a dónde voy a que, resumiendo un poco la contemplación que quiero hacer, según el misterio que fuere, esforzándome mientras me levanto y me visto, en entristecerme y dolerme de tanto dolor y de tanto padecer de Cristo nuestro Señor. Sí, entristecerme y dolerme de tanto padecer y de tanto dolor. Todo eso ayuda al momento de la oración, todo eso ayuda a hacerlo mejor. Repetimos, como hemos dicho ya varias veces, que cada uno lo hace de acuerdo a las actividades que tenga, lo que pueda, pero digo, por lo general en esos momentos uno no está haciendo otra cosa más que estar en silencio. Por lo general, por supuesto, cada uno. La sexta se mudará no procurando de traer pensamientos alegres, aunque sean buenos y santos, así como son de resurrección y de gloria, mas antes induciendo a mí mismo a dolor y pena y quebranto, trayendo en memoria frecuente los trabajos, fatigas y dolores de Cristo nuestro Señor, que pasó desde el punto que nació hasta el misterio de la pasión, en que al presente me hallo. Entonces, tratar de evocar todos los dolores, todos los sufrimientos de Cristo, todos los sacrificios durante su vida hasta el momento
que que estoy meditando en el misterio que me toca en esta oportunidad. Que ya hemos meditado mucho en su vida, ¿no? Hemos visto muchos dolores que quizás no los habíamos considerado antes, o en todo que me ayude entonces esa tristeza, que es una de las pocas tristezas buenas que tenemos, la tristeza por los dolores de Cristo y la tristeza por los pecados, siempre con la misericordia por medio de la segunda. Bien, entonces estas tristezas son buenas. Después todas las demás tristezas que no solemos lucharlas como deberíamos, no son buenas y nos hacen daño y ahí andan, ¿no? Y no nos decidimos a esforzarnos en sacarlas de nuestro corazón. Esta tristeza sí es buena. Bueno, como siempre, algunas pinceladas a tener en cuenta, pero lo importante, lo repetiré hasta el cansancio, es el trabajo personal de meditar, de contemplar, de reflectir, de estar en la historia como un esclavito indigno, de verlo al Señor, de acompañarlo. No nos olvidemos que todo esto que estamos haciendo es estar tocando con el alma el misterio, con toda reverencia, para llenarnos de Jesús. Que sea Él, que sea el Espíritu Santo, y pongamos de nuestra parte para poder nosotros lograr esta unión de corazones con Jesús y con su pasión. Leo en este sentido un ejemplo hermosísimo de Santa Teresa de Ávila. Tenía este modo de oración, dice en el libro de su vida, que como no podía discurrir con el entendimiento, le costaba hacer meditación, procuraba representar a Cristo dentro de mí y hallábame mejor, a mi parecer, de las partes a donde le veía más solo. Buscaba en un momento de la vida donde Jesús estaba más solo. Parecíame a mí que, estando solo y afligido, como persona necesitada, me había de admitir a mí. Qué pensamiento más sencillo, más profundo, de una santa doctora de la Iglesia. De estas simplicidades tenía muchas. En especial me hallaba muy bien en la oración del huerto. Allí era mi acompañarle, ¿sí? O sea, yo me dedicaba a acompañarle a él. Pensaba en aquel sudor y aflicción que allí había tenido, si podía. Deseaba limpiarle aquel tan penoso sudor, mas acuérdome que jamás osaba determinarme a hacerlo, como se me representaban mis pecados tan graves. Estábame allí lo más que me dejaban mis pensamientos con él, porque eran muchos los que me atormentaban. Tenía también cosas que le dificultaban la oración. Muchos años, las más noches antes que me durmiese, cuando para dormir me encomendaba a Dios, siempre pensaba un poco en este paso de la oración del huerto, aún desde que no era monja, la laica, porque me dijeron que se ganaban muchos perdones. Y tengo para mí que por aquí ganó muy mucho mi alma, porque comencé a tener oración sin saber qué era. Y ya la costumbre tan ordinaria me hacía no dejar esto, como el no dejar de santiguarme para dormir. Un ejemplo hermosísimo de esto, de estar como un esclavito indigno. También Santa Teresa buscaba mucho ese contacto en la oración con la humanidad de Cristo, la sacratísima humanidad del Señor. Algún que otro consejo espiritual que recibió algún sacerdote era, no, mejor ya hay un momento en la vida donde tiene uno que apuntar a una oración más elevada, más espiritual, y ella, hasta que no se encontró con un San Juan de Ávila, por ejemplo, grandes santos que corroboraron eso que ella veía, que estaba muy bien ir a la humanidad de Cristo. Dios se ha hecho hombre por eso, para que por su humanidad lleguemos a su divinidad, por medio de Jesús lleguemos al Padre. El que me ha visto al Padre. No nos sintamos entonces que es demasiado sencilla nuestra oración si simplemente es estar ahí en la historia, ver, mirar, como ya varias veces hemos visto que nos enseña San Ignacio. En el primer punto, San Ignacio nos va a decir: el Señor, acabada la cena y cantando el himno, se fue al monte Oliveti con sus discípulos llenos de miedo y dejando los 8 en Getsemaní, diciendo: sentaos aquí hasta que yo vaya allí a orar. Y acá quiero leer un par de párrafos del libro de la agonía de Cristo, de Santo Tomás Moro, que escribió este libro cuando estaba esperando su sentencia. Él fue mártir por defender la fe católica ante el rey Enrique VIII, de quien él era un servidor, era abogado, Santo Tomás Moro, pero no aceptó, ¿no? Esa nueva iglesia que proponía
Enrique VIII, porque quería tener un segundo casamiento y ser bendecido por la iglesia, digamos. Bueno, y él escribe esta agonía, este libro, y es su agonía, ¿no? Y cuando termina de escribir, cuando ya lo llevan para matar, está escribiendo cuando Jesús lo vienen a buscar para matarlo, ¿no? Realmente una cosa impresionante, ese paralelismo de la vida de él con la vida de Jesús, y también de ahí la fuerza que tienen estas palabras que él escribe. Yo voy a citar simplemente estos parrafitos. Comenta Santo Tomás Moro: y dicho el himno de acción de gracias, salieron hacia el monte de los olivos. Aunque haya hablado de tantas cosas santas durante la cena con sus apóstoles, sin embargo, y a punto de marchar, quiso acabarla con una acción de gracias. El himno de acción de gracias. Ay, dice él, qué poco nos parecemos a Cristo, aunque llevemos su nombre y nos llamemos cristianos. Nuestra conversación en las comidas no solo es tonta y superficial, incluso por esta negligencia advirtió Cristo que deberíamos rendir cuenta, sino que a menudo es también perniciosa. Y una vez llenos de comida y bebida, dejamos la mesa sin acordarnos de Dios y sin darle gracias por los bienes que nos ha otorgado. Hace notar Santo Tomás Moro, citando a un autor de peso en el tema, que lo que el Señor recitó allí en Acción de Gracias es el Salmo 112 y los 5 siguientes, de lo que llaman los hebreos el gran aleluya, ¿no? Y habla de lo importante de usar los salmos para rezar, etc. Y después dice, salieron hacia el monte de los olivos y no a la cama, se fueron a rezar. El profeta dice, en mitad de la noche me levanté para rendirte homenaje. Pero Cristo ni siquiera se reclinó sobre el lecho y después se levantó. No. Ojalá pudiéramos nosotros por lo menos aplicarnos con verdad este otro texto. Me acordé de ti cuando descansaba sobre mi cama. Y no era el tiempo veraniego cuando Cristo, después de cenar, se dirigió hacia el monte, porque no debía ocurrir todo esto mucho más tarde del equinoccio de invierno, y aquella noche hubo de ser fría, como muestra la circunstancia de que los servidores se calentaban junto a las brasas en el patio del sumo pontífice. Ni tampoco era la primera vez que Cristo hacía tal cosa, como claramente atestigua el evangelista al escribir según la costumbre, ¿no? Solían ir. Entonces, baja muy al concreto Santo Tomás Moro, nos puede ayudar, ver entonces en Cristo y ver en nosotros, los ejemplos del Señor y ver en nuestra vida. Los otros 2 puntos San Ignacio va a decir, acompañado de San Pedro, Santiago y Juan, oró 3 veces al Señor diciendo, Padre, si puedes, aparta de mí este cáliz. Y después, triste está mi alma hasta la muerte. Y sudó sangre tan copiosa que San Lucas dice que su sudor era como gotas de sangre que corrían en la tierra, el cual supone que sus vestiduras estaban llenas de sangre, ¿no? Hace notar eso San Ignacio, ¿no? Que si la sangre cae al piso es que la vestidura ya está empapada de sangre. Bueno, vemos entonces al Señor, el ejemplo, meternos en la historia, verlo al Señor, estar rezando 1 hora, ¿sí? Lo que nos dice el Evangelio, y la oración era muy sencilla, muy profunda. Vemos a Cristo, su naturaleza humana que se resiste a la cruz. Y sin embargo acepta, si puedes, aparta de mí este cáliz, no se haga mi voluntad. Esa tiene que ser nuestra oración en los momentos de dificultad. No está mal pedir al Señor que si puede, aparta de nosotros nuestro cáliz. ¿Qué va a hacer si Cristo lo hizo? Pero lo más importante es también repetir con Él, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Una y otra vez. Y su oración se hacía más intensa cada vez, ¿no? Más difícil el momento, más oración, ayer contra. Y por otro lado, los apóstoles, los mismos que habían estado en el Tabor. El Tabor fue una gran consolación. Era para tomar fuerza, para ayudarla en este momento de desolación. Ellos tenían que tener presente lo que habían visto en el Tabor. No lo tuvieron presente, se durmieron, no lo acompañaron. Una sola cosa pidió el Señor, dice Fulton Sheen en su vida, y fue la compañía, y no se la dieron, ¿no? De ahí también la hora santa, la compañía de Jesús ante el Santísimo Sacramento. 1 hora, nace aquí de esta hora que Jesús pidió que rezaran con Él 1 hora, después se va otra hora y otra hora. También qué hermoso hacerlo esto de noche, ¿no? Acompañando a Jesús en ese momento tan importante de la noche, tanto se podría decir de esto. Pero entonces el paralelo, el contrapunto, digo, Jesús sufriendo, a más no poder, y luchando con la muerte, triste, y los apóstoles durmiendo, ¿no? Y vernos a nosotros cuántas veces somos así, y cómo tenemos que despertarnos entonces
y poner toda nuestra vida al servicio de Jesús. Habíamos prometido al Cristo Rey velar con Él en la noche, ¿sí? Trabajar de día, velar en la noche. A Jesús le prometimos más todavía, ¿no? Porque eso era para el Rey temporal. Acompañarlo a Jesús en todo. Estar dispuesto a sacrificio que nos pueda pedir el Señor de este estilo, de menos horas de sueño, siempre, por supuesto, con la prudencia, pero con la prudencia sobrenatural, no la prudencia carnal, no la prudencia del cuidar el cuerpo y la salud como si fuera algo. Sí, es cierto que hay que dormir, pero muchas veces se duerme de más. Y si alguna vez hay que dormir de menos por la causa del reino de los cielos, bendito sea el Señor. San Luis María Guión de Montfort murió a los 43 años por agotamiento, ¿no? El San Alberto Hurtado murió a los 51, nadie dice que haya muerto de agotamiento, pero murió de cáncer de páncreas y la vida que llevaba era agitadísima. Él, por ejemplo, viajaba de noche cuando tenía que hacer un viaje. ¿Para qué? Para aprovechar el tiempo y entonces dormía lo que podía en el viaje y listo. Vida sacrificada, vida entregada. Una vez subiendo a un tren se sentó al lado de la puerta del baño. Y entonces el que venía con él le dice, ¿por qué acá? Vamos a otro lugar si hay lugar. Y dice, no dejemos que otros sufran los que podemos sufrir nosotros. Qué principios que no solemos tener presente. Bueno, mucho se puede meditar, mucho se puede contemplar en este misterio, mucho que aprender del Señor, ¿no? En ese momento, estar ahí, verlo sufrir por mi culpa, por mi causa, en mi lugar, porque me ama, enfrentando la agonía de la muerte. ¿Y por qué la agonía de la muerte? ¿Cuál era el dolor de Cristo? Porque lo que iba a sufrir después, sí. Pero como vamos a ver ahora, no lo dice solamente él, Monseñor Fulton Sheen, el dolor más grande que tenía el Señor es que cargó nuestros pecados. El Cordero Inocente carga los pecados del mundo. Y realmente eso es una cosa que nos sobrepasa por todos lados. ¿Por qué? Porque nosotros podemos, como decíamos, ver la película de La Pasión de Mel Gibson y realmente nos da mucho de atención, para bien, sufrimientos atroces, pero por más lograda que esté, siempre va a ser una película y el actor es un actor que en la película muere, pero no muere, no le sacan las carnes como a Jesús, siempre va a tener lo que veo, un dejo de que no fue así, sino que fue un poco más o mucho más. Ahora, en esto de lo espiritual no vemos nada. Entonces, por eso hay mucho que meditar aquí, el dolor del Señor en su interior por hacerse cargo de nuestros pecados, ¿no? Voy a leer in extenso unos párrafos del comentario que hace Monseñor Fulton Sheen a esto, porque realmente es como lo más importante de Getsemaní. Getsemaní es una agonía del Señor donde le da hematidrosis, es decir, que suda sangre, es una cosa comprobada científicamente, de tanto dolor. ¿Por qué? Porque se hace cargo de todos los pecados de la humanidad. Ese es el dolor más grande. Y esa pasión de Cristo lo acompaña durante toda su pasión. ¿Sí? Ese dolor moral el Señor lo tiene hasta el final. Dice Monseñor Fulton Sheen, solo hay un pasaje en la historia de nuestro Señor en que se nos diga que entonó un cántico, y ello fue después de la última cena, cuando salió de la casa para encaminarse hacia la muerte y sufrir su agonía y congoja en el huerto de Getsemaní, Marcos 14:26. Y cuando hubieron cantado un himno, salieron al monte de los olivos. Los cautivos de Babilonia colgaron sus arpas en las sauces porque sus corazones eran incapaces de hacerles entonar un cántico en tierra extraña. El manso cordero no abre la boca cuando es conducido al matadero, pero el verdadero Cordero de Dios cantó lleno de gozo ante la perspectiva de la redención del mundo. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea, Mateo 26:32. Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad, Mateo 25:39. Y comenta Monseñor Fulton Sheen, en esta plegaria estaban envueltas sus dos naturalezas, la divina y la humana. Él y el Padre eran uno. No se trataba de Padre nuestro, sino de Padre mío. Seguía inquebrantable la conciencia del amor de su Padre. Pero por otro lado, su naturaleza humana sentía miedo a la muerte como castigo por el pecado.
La natural aversión que el alma humana experimentó ante el castigo que el pecado merece fue sobrellevada por la divina sumisión a la voluntad del Padre. Esta escena queda envuelta en el halo de un misterio que ninguna mente humana puede penetrar de un modo adecuado. Solo podemos suponer de una manera vaga el horror psicológico de los momentos progresivos de temor, ansiedad y tristeza que le dejaron postrado antes de que se hubiera descargado un solo golpe sobre su cuerpo. Se ha dicho que los soldados temen más la muerte antes de la hora cero del ataque que durante el ardor de la batalla. La lucha activa suprime el temor a la muerte, temor que se presenta al ánimo cuando uno lo contempla en la inactividad. Es muy verosímil que la agonía en el huerto le ocasionara mayores sufrimientos incluso que el dolor físico de la crucifixión, y quizá sumió a su alma en regiones de más oscuras tinieblas que en ningún otro momento de la pasión, con la excepción tal vez de cuando en la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sus sufrimientos humanos eran completamente diferentes de los que un simple hombre, puesto que sobre tener inteligencia humana, Jesús poseía una inteligencia divina. En el caso de nuestro Señor debemos mencionar dos cosas que le diferencian de nosotros. Primeramente, lo que predominó en su mente no era el dolor físico, sino el mal moral o el pecado. Había ciertamente ese natural temor a la muerte debido a su naturaleza humana, pero no era un temor tan vulgar como este el que dominaba en su agonía. Era algo mucho más mortal que la muerte. Sobre su corazón gravitaba el peso del misterio de la iniquidad del mundo. En segundo lugar, además de su entendimiento humano que se había desarrollado por medio de la experiencia, poseía el entendimiento infinito de Dios, que conoce todas las cosas y ve como presente tanto el pasado como el futuro. Los pobres humanos llegan a estar tan acostumbrados al pecado que no se dan cuenta de su horror. Los inocentes comprenden el horror del pecado mucho mejor que los pecadores. La única cosa de la que el hombre nunca aprende algo por experiencia es pecar. Un pecador se infecta con el pecado, llega a compenetrarse tanto con el pecado que incluso puede considerarse a sí mismo virtuoso, de la misma manera que el que tiene fiebre puede creer que no está enfermo. Únicamente la persona virtuosa que se encuentra fuera de la corriente del pecado es la que puede mirar hacia el mal de la misma manera que un médico observa una enfermedad y comprende todo el horror del mal. Lo que nuestro Señor contempló en aquellos momentos de agonía no eran precisamente los azotes que le darían los soldados o los clavos con que taladarían sus manos y sus pies, sino más bien el terrible peso del pecado del mundo y el hecho de que el mundo se disponía a renegar de su Padre al rechazarle a Él, su divino Hijo. Hay ciertamente algo peor que la exaltación de la propia voluntad contra la amorosa voluntad de Dios, el deseo de ser un Dios para sí mismo, tachar de locura la sabiduría de Jesús y su amor de falta de ternura. La aversión que sentía no era por el duro lecho de la cruz, sino hacia la participación que el mundo tenía en construirla. Quería que el mundo pudiese ser salvado de perpetrar la más negra acción jamás llevada a cabo por los hijos de los hombres, la de matar a la bondad suprema, a la verdad y al amor, todo eso con mayúscula. Los grandes caracteres y las grandes almas son como las montañas, atraen las tormentas. Sobre sus cabezas retumban los truenos, en torno a sus cimas brillan los relámpagos y lo que parece ser la ira de Dios. Allí, en aquellos momentos, se encontraba el alma más solitaria y triste que el mundo había conocido, el Señor en persona. Más alto que todos los hombres, alrededor de su cabeza parecía azotar la tormenta de la iniquidad. Parecía un camafeo en el que se hubiese resumido la historia de toda la humanidad, el conflicto entre la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. Darse cuenta de cómo experimentó Dios la oposición de las voluntades humanas es algo que trasciende el poder humano. Tal vez lo que más se aproxima a ello es lo que un padre sienta ante el extraño poder de la obstinada voluntad de sus hijos, que se oponen y desprecian la persuasión, el cariño, la esperanza o el temor del castigo. Un poder tan intenso reside en un cuerpo tan ligero y en una mente tan pueril. Sin embargo, es la débil imagen de los hombres cuando han pecado voluntariamente.
¿Qué otra cosa es el pecado sino un principio independiente de sabiduría y una fuente de felicidad que trabaja por su cuenta como si no hubiera Dios? El anticristo no es sino el desarrollo incontrolado de la propia voluntad. Este fue el momento en que nuestro Señor, en obediencia a la voluntad del Padre, tomó sobre sí las iniquidades del mundo y se convirtió en víctima expiatoria. Sintió toda la agonía y tortura de aquellos que niegan la culpa o pecan impunemente y no hacen penitencia. Era el preludio de la terrible deserción que él había de soportar y pagar a la justicia de su Padre, la deuda debida por nosotros, ser tratado como un pecador. Fue tratado como un pecador aunque en él no había pecado. Fue esto lo que ocasionaba su agonía, la agonía más grande que jamás ha visto el mundo. Así como los que sufren miran el pasado y el futuro, también el Redentor miraba el pasado y todos los pecados que en todo tiempo se habían cometido. Miraba también el futuro, todo pecado que se cometería hasta el fin del mundo. No era el pasado dolor lo que traía el momento presente, sino más bien todo acto manifiesto de maldad y todo oculto pensamiento vergonzoso. Allí estaba el pecado de Adán, cuando como cabeza de la humanidad perdió para todos los hombres la herencia de la divina gracia. Allí estaba Caín teñido con la sangre de su hermano. Allí estaban las abominaciones de Sodoma y Gomorra, la ingratitud de su propio pueblo, que había adorado a las falsas deidades, la grosería de los paganos, que se habían rebelado incluso contra la ley natural. Todos los pecados cometidos en el campo, que hicieron sonrojarse la naturaleza entera, los pecados cometidos en la ciudad, en la fétida atmósfera de pecado de la ciudad, pecados de los jóvenes por los cuales estaba traspasado el tierno corazón de Jesús, pecados de los viejos que ya debían haber dejado la edad de pecar, pecados cometidos en la oscuridad donde se creía que no llegaba la mirada de Dios, pecados cometidos a la luz y que hacían incluso estremecer a los malvados, pecados que se resisten por su horror a toda descripción, demasiado terribles para que se les pueda nombrar. Pecado, pecado, pecado. Los pecados de los comunistas, que no expulsarían a Dios de los cielos, pero expulsarían a sus embajadores de la tierra. Vio los votos matrimoniales quebrantados, las mentiras, las calumnias, los adulterios, los homicidios, las apostasías. Todos estos crímenes se acumularon en sus manos como si hubieran sido cometidos por él. Los malos deseos pesaban sobre su corazón cual si él los hubiera concebido. Las mentiras y los cismas gravitaban sobre su mente como si de ellas fueran producto. En sus labios parecía haber blasfemias como si realmente las hubiera proferido. Desde los 4 puntos cardinales, las pútridas miasmas del pecado del mundo venían sobre él a modo de inundación, como un nuevo Sansón. Tomó sobre las espaldas toda la culpa del mundo como si fuera culpable, pagando la deuda en nuestro nombre, a fin de que pudiéramos una vez más tener acceso al Padre. Se estaba preparando mentalmente, por así decir, para el gran sacrificio, poniendo sobre su alma sin pecado los pecados de un mundo delincuente. Para la mayoría de los hombres, el peso del pecado es algo tan natural como el de los vestidos que llevan, pero para Jesús el contacto de lo que los hombres tan fácilmente aceptan era la más terrible de las agonías. El pecado se halla en la sangre. Todos los médicos lo saben, incluso los no iniciados pueden darse cuenta de ello. La embriaguez brilla en los ojos, en las mejillas. La avaricia está escrita en las manos y en la boca. La lujuria aparece también en los ojos. No hay libertino, criminal, fanático o perverso que no tenga su odio o su envidia impresos en cada centímetro de su cuerpo, en cada célula de su cerebro. Si el pecado está en la sangre, debe ser derramado. Cualquier alma puede imaginar, aunque no sea más que vagamente, la clase de lucha que Jesús tuvo que librar aquella noche de luna en el huerto de Getsemaní. Todo corazón sabe algo de esto. Nadie llega a cierta edad sin que haya reflexionado sobre sí mismo y sobre el mundo que le rodea y sin conocer la terrible tensión que el pecado ha causado en su alma. Las faltas y locuras cometidas no se borran del registro de la memoria. Las píldoras somníferas no pueden imponerle silencio. Los psicoanalistas no pueden suprimirlas con sus explicaciones.
Puede que la alegría propia de la juventud las haga perderse en un recuerdo vago, desdibujado, pero nunca faltarán instantes de silencio en un lecho de enfermo, en noches de insomnio, en alta mar, un momento de tranquilidad, un instante en el que la inocencia se refleja en el rostro de un niño, cuando estos pecados, como espectros o fantasmas, aparecerán con todo su horror en nuestras conciencias. Por terribles que sean las agonías y torturas de un alma, no serán más que una gota perdida en el océano de la culpa humana que el Salvador sintió como propia en el huerto. Y comentando esta misma meditación, termina el Padre Hurtado con este coloquio que podemos hacer nuestro. Oh corazón de Jesús, oh vos todo amor, os ofrezco estas humildes oraciones por mí mismo y por todos aquellos que se unen en espíritu a mí para adoraros. Oh Santísimo Corazón de Jesús, me propongo renovar estos actos de adoración por mí mismo, miserable pecador, y por todos aquellos que se han asociado a vuestra adoración hasta el último suspiro. Os encomiendo, oh Jesús, la Santa Iglesia vuestra querida esposa y nuestra dulce Madre, a los que practican la justicia, todos los pobres pecadores, los afligidos, los moribundos y todo el género humano. No sufráis que vuestra sangre se haya derramado en vano por ellos, y dignaos aplicar sus méritos al alivio de las benditas almas del purgatorio, en particular por aquellos que en su vida os han devotamente adorado. En todo este recuerdo de criaturas de parte del Señor, había una de criaturas y de pecado, ¿no? Había una que no estaba presente. No estaba presente ella porque no cometió ningún pecado. No estaba presente María allí porque ella fue la única criatura que lo único que hizo fue consolar el corazón de su Hijo. No estaba presente tampoco porque su corazón inmaculado no hubiera soportado el peso de tanta fealdad, de tanto pecado, de tantos pecados nuestros. Por eso también a María pidámosle en esta meditación nos ayude, como ella no pecó nunca, ella entiende más que nosotros qué es el pecado, que nos ayude a compenetrarnos con lo que vemos, con lo que rezamos, que nos ayude a poder sacar todos los frutos de este mirar a Jesús en agonía, mirar a Jesús sufriendo el peso de nuestros pecados y desear entonces ocupar su lugar en cuanto podamos, tomando la cruz nuestra de cada día y llevándola con amor y con la mayor alegría que podamos. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Nuestra Señora de los Dolores, ruega por nosotros.